El municipio de San Vicente de Chucurí está ubicado en la zona centro del departamento de Santander, Colombia. Dicho territorio ha sido de gran importancia en el país debido a la fertilidad de sus tierras y cercanía al río Magdalena, caudal de gran importancia para Colombia por las características que presenta el país a nivel demográfico, económico y de orientación particular hacia el Océano Atlántico. Desde la formación y conformación territorial del municipio, el intercambio cultural y la diversidad de pobladores que lo han habitado ha sido una constante. Este contacto de culturas ha llevado a la apropiación y reelaboración de múltiples elementos culturales, entre ellos la música y, particularmente, la música campesina. La música campesina es una manifestación que actualmente se da en toda Colombia. Sin embargo, esta denominación presenta controversia y polisemia debido a que en ciertos casos se entiende de distinto modo de acuerdo con el lugar. En varios lugares, música campesina se ha utilizado para denominar ciertas prácticas musicales de la región andina colombiana, ubicada en el interior del país. En el caso de San Vicente de Chucurí, el término está asociado al sujeto campesino, aunque no exclusivamente, y hace referencia a un conjunto de géneros que a su vez se agrupan en subcategorías como música andina colombiana, música parrandera, música de despecho y la música de cantina. Entre dichos géneros se encuentran el pasillo, el bambuco, el vals, la carranga, el merengue, el corrido, la ranchera, el paseo, el bolero, la balada y el tango. Como se puede observar, la presencia de estas expresiones musicales responde al intercambio cultural referido previamente. Los grupos musicales que interpretan la música campesina en el municipio están conformados por cordófonos, por lo que también se le conoce como música de cuerdas. Instrumentos de cuerda con diapasón, guitarra, tiple, bandola, requinto y violín. E idiófonos, instrumentos de percusión, guacharaca o maracas. Las agrupaciones suelen ser duetos o tríos, aunque pueden agruparse indistintamente para una ocasión musical. Tus ojos, tristes y parpelleros, porque tienen el tinte de negro ensoñacero, son los que yo he soñado en mi noche de enero, porque no mienten ni saben engañar con traición, porque no mienten ni saben engañar con traición. Como está ahorita la cuestión de la música, que ahorita pues en un CD pues llevan 200 canciones, en una USB pues también ya cabe cualquier cantidad, entonces ya se le conecta y ya la música pues está desapareciendo mucho por eso, porque ya no contratan. Sí, ya muy poco, ya entre los que estamos en ese, ¿cierto? Así como deseando la música. En ese. Hoy en día usted nombra un músico aquí en San Vicente, de un guitarrista y como pasa la gente como... ¿Usted lo ven con una guitarra por aquí, por la calle? ¿No pasará nada? ¿Será que la va a vender? No, prácticamente yo ahora nadie ni las serenatas para el Día de la Madre durábamos hasta las 4 de la mañana, ¿de acuerdo? Vamos.
¿Empezaban desde qué hora? Por ahí de las 10 de la noche. A las 10 empezamos. Uy, ¿y cuánto descansaban? No, No, eso que... Eso era que me da Para seguir pues, a la siguiente puerta y así ya. bebiendo aguardiente ya. Oiga, y hoy en día ni siquiera el día de la mamá se le habla de nada. San Vicente de Chucurí, también llamado capital cacaotera de Colombia, al igual que otras localidades colombianas, establece la identidad histórica y cultural como uno de los principales objetivos de las políticas gubernamentales, siendo el sector rural el fundamento discursivo. En este sentido, el campo y los campesinos son considerados en el discurso político como el mayor capital de la localidad. En correspondencia, el plan gubernamental de la localidad se propone apoyar las diferentes actividades que dan reconocimiento a los músicos populares campesinos. Sin embargo, dicho discurso institucional escrito que da preferencia al sector rural no funciona en la práctica. Hoy día existe un descuido actual por las culturas musicales campesinas y no obstante parece ser un problema de nadie. El olvido es enunciado continuamente por los músicos campesinos, principalmente la reiteración de ello fue lo que me llevó a considerarlo como una importante marca enunciativa cuya comprensión debía ser fundamental para ubicar a los individuos y sus colectividades en una teoría de la cultura. La hipótesis de trabajo inicial planteaba que en el marco del Estado-Nación colombiano y las políticas neoliberales, los procesos históricos de las últimas décadas han conducido a una construcción del campesino como un sector ineficiente y anacrónico. Desde esta perspectiva, su modo de vida, sus prácticas y su música se configuraban como algo que, en el mejor de los casos, correspondía con un pasado en la historia nacional que, si bien es reconocido, debía ser trascendido. Y la respuesta hoy del gobierno es matarnos, acribillarnos y una lucha desigual. Nosotros estamos cansados en el campo, trabajar como bueyes y viejos y tener que protestar ante un gobierno oligarca, un gobierno atarbán que aprovecha la debilidad de las capacidades de fuerzas porque no tenemos armas en la mano. Tuviéramos armas, estuviéramos combatiendo con ellos. A ver si era que era verdad. Era bueno llegar a sus casas, a su casa y romperle las ollas de comida, envenenárselas. Eso no es justo. Es más, son los chupasangres de nosotros los cafeteros. Nosotros hemos hecho crecer la economía colombiana. 80 años produciendo riquezas. Analicen ustedes, yo 77 años y todavía pisoteando el gobierno, abusando. Una niña la cogieron el martes y la aporrearon, ahí están las fotografías. Y un chulo de esos pisoteaba a un compañero y le partió las costillas. Eso no es justo. Eso no es así. Uno es noble, pero él es rebelde. ¿Verdad? Las enunciaciones en torno al olvido son reflejo de esta realidad, pero al mismo tiempo se configuran como un dispositivo discursivo mediante el cual los campesinos intentan hacer visible la operación de borramiento que opera sobre ellos, interviniendo de este modo sobre la memoria colectiva. No obstante, a lo largo de la investigación se fue poniendo de manifiesto que la música campesina, en tanto conjunto de configuraciones sónicas, realmente no ha caído en el olvido. Por el contrario, se observó que actualmente hay una cierta proliferación de expresiones sonoras que evidencian su dinamismo. Es malo, caprichoso, engreído, vanidoso, rencoroso y lo peor, Señor, es que así lo amo yo. A partir de lo anterior, la hipótesis inicial se fue transformando para arribar a la tesis que argumenta que la música campesina, lejos de estar olvidada, presenta un dinamismo que responde a procesos de transculturación sónica intensificados por las tecnologías que hacen posible su recontextualización.
En esta dinámica, las nociones que articulan los sonidos a ideas de lugar y de originalidad configuran imaginarios sobre autenticidad y pureza, que intervienen en la construcción de la música campesina como algo valorado por sus atributos de tradición. No obstante, efectivamente los procesos históricos que han caracterizado a la nación colombiana en las últimas décadas han conducido a una construcción del campesino como un sector ineficiente y anacrónico. Esta construcción subyace al hecho de que los músicos campesinos se encuentran excluidos de los proyectos institucionales y de la difusión mediática de su práctica musical, instancias fundamentales en los procesos de transculturación sónica. Por otra parte, dicha transculturación responde generalmente a construcciones sonoras legitimadas que no corresponden del todo con las interpretaciones musicales de los campesinos, lo que también se traduce en exclusión. Los relatos obtenidos en el trabajo de campo configuraron grupos de palabras que se relacionaban a la idea de olvido y más adelante a la falta de reconocimiento social. Así, el olvido y la falta de reconocimiento emergieron como categorías significantes en los enunciados de los músicos. En los relatos se enunciaba la palabra olvido y otras palabras como abandono, desaparición, exclusión, pérdida y otras más que, de alguna forma, expresaban el sentir de los músicos. Lo mismo sucedía en torno a los enunciados relacionados con la falta de reconocimiento social. Como estrategia metodológica, se recurrió al concepto de campo semántico, siguiendo el trabajo del etnomusicólogo Fernando Nava, para referir a un sentir que se expresa a través de diferentes enunciados, que a su vez presentan conexión entre ellos. Con fines operativos, se utilizaron el olvido y la falta de reconocimiento como categorías que servían para direccionar el conjunto de enunciaciones que fueron punto de partida de la presente investigación. El campo semántico, en torno al olvido y a la falta de reconocimiento, integra el conjunto de expresiones verbales de los músicos campesinos que manifiestan su pensamiento desde el sentir social, lo que Raymond Williams denomina la conciencia práctica, que es el lenguaje. Es decir, un lenguaje que vincula las experiencias vividas y variables, presencias sociales que se articulan dentro del mundo. En este sentido, los relatos verbales son actos de expresión que ponen en juego relaciones activas de la experiencia. Son evocaciones complejas entre los acontecimientos, sean reales o imaginados, de situaciones sociales o privadas, de alguna parte del mundo, sea física o de percepción del mismo. En este marco, el olvido manifiesto en esta tesis también se puede entender como una estructura de sentimiento o de experiencia. Para Williams, dicho concepto permite analizar tanto el pensamiento como el sentimiento social, sea de manera vivida o experimentada, con el fin de tener una alternativa diferente a los análisis sociales totalitarios que excluyen la experiencia social. En el trabajo de análisis, varias palabras remitían a otro campo semántico, estrechamente vinculado al olvido y que tenía que ver directamente con la falta de reconocimiento. A su vez, esta ausencia de reconocimiento está íntimamente relacionada con la problemática de la justicia. Es importante destacar que el reconocimiento debe entenderse como una cuestión de justicia y no de autorrealización. Y desde esta perspectiva, puede pensarse que la enunciación del olvido se convierte en un dispositivo político que clama justicia social. Un híbrido que combina injusticias de reconocimiento y distributivas que hace evidente la facultad y voluntad de no olvidar por parte de los individuos. Estos pueden no actuar, lo que ha llevado a la amenaza que implican los excesos, abusos y usos de la memoria y el olvido, ya que ejercer la memoria implica su uso, pero dicho uso también puede generar abuso, el cual provoca la exposición y amenaza de la intencionalidad veritativa de la memoria. Dicha problemática afecta a las identidades individuales o colectivas. Según Eduardo Rabosi, la identidad personal o social depende de nuestros recuerdos, estos asociados también a la memoria y a los olvidos, siendo destructores o constitutivos de la identidad. Así, la problemática es la manipulación concertada de la memoria y los olvidos por aquellos que tienen el poder para reivindicar las identidades, lo que desemboca en abusos de memoria que también son abusos de olvido.
Ahora bien, en la manipulación y el abuso de la memoria o del olvido, conviene tener presente que esta problemática no puede desprenderse de un contexto de dominación que varios investigadores han identificado como la presencia de la colonialidad. Hoy día, existe una construcción subalternizada de los sujetos campesinos en los países latinoamericanos y en nuestro caso de los músicos campesinos de San Vicente de Chucurí. Es desde esta perspectiva que aquí son retomados los planteamientos de Mario Rufer en torno a la historia, la nación y la temporalidad. Siguiendo a Mario Rufer, los olvidos son también formas coloniales de una historia continua, procesal y progresiva que desconoce los lenguajes de la memoria como acción política. Dicha historia-disciplina está íntimamente relacionada con la nación, ya que esta última es sujeto de referencia de la historia. Así, los señalamientos de Rufer acerca del modo en que la historia nacional reproduce la diferencia y la distancia entre historia y cultura pueden dialogar con los planteamientos que hace la etnomusicóloga Ana María Ochoa frente a lo que denomina las epistemologías de pureza y la transculturación sónica y del modo en que éstas han sido fundamentales en la configuración de lo aural como una esfera de constitución crucial de la modernidad altamente desigual en América Latina. En este sentido, es importante señalar como aspecto relevante la articulación que en su momento tuvo la música campesina con la historia nacional, una música que estuvo ligada a los procesos de modernidad y que responde a la dinámica de la historia nacional. Dicho lugar en la modernidad como relato fue posible también debido al papel de importancia que los medios otorgaron a la música campesina en cuanto a su configuración y difusión. Sin embargo, las transformaciones y cambios que se dieron en los medios de comunicación y las ideas de progreso en la nación, asociadas al desarrollo, la industria, las fisuras entre lo rural y lo urbano, el trabajo, la producción y la devaluación de la tierra, llevaron a que la música campesina, y de manera relevante los campesinos que la interpretan, se distanciaran en el relato nación. Lo anterior dio como resultado un imaginario social sobre el campesino y su cultura que lo desplaza y al mismo tiempo lo construye como sujeto anacrónico y fuera de la historia-nación. Para concluir, en el caso particular de San Vicente de Chucurí, las enunciaciones y percepciones del olvido de los músicos están ligadas principalmente a dos causas fundamentales. La primera, a un proceso histórico constante de exclusión social del campesino. La segunda, a una descripción de la nación que construye su historia mediante una operación política que le asigna una dimensión temporal ligada al pasado. Sin embargo, la música, lejos de desaparecer, está en una proliferación de textualidades producto de transculturaciones sónicas que la han dinamizado. En este marco, también se pudo reiterar que los sistemas musicales no son estáticos. En este sentido, la presencia de los medios masivos y las políticas culturales a lo largo de la historia renovaron las prácticas musicales en la localidad y han generado elementos nuevos que fueron transformando el sistema. Dichas modificaciones sistémicas se fueron dando a partir de nuevas sonoridades, nuevas formas de escuchar que, inclusive, se han ido legitimando en la esfera pública oral, por lo cual la posición fundamental que está instituyendo la organización del sistema musical en San Vicente de Chucurí es la relación dialógica y tensional entre el ámbito empírico y el institucional. Dialógica en tanto implica el intercambio de elementos de un lado al otro, incluso con la generación de nuevas expresiones musicales. Tensional, ya que estas dos unidades dialógicas resultan del conflicto y contradicción de un proceso histórico y social que se vive en la localidad, siendo el ámbito institucional el principal elemento transformador de la oralidad del sistema junto con los medios. Por otro lado, se puede decir que el campesino se configura material e históricamente en su estrecha relación con la tierra. En el caso particular de San Vicente de Chucurí, la revisión de una serie de procesos históricos puso de manifiesto que la localidad ha estado atravesada por constantes luchas de poder por la tierra, debido a su ubicación estratégica y la fertilidad de sus suelos. En este proceso complejo de uso y tenencia de tierras, se fue configurando al territorio como zona roja, un lugar que ha sido acompañado de diversas violencias, historia que para el caso campesino fue condicionando la imagen que se ha construido de dichos sujetos, adjudicándoles un carácter social devaluado y estigmatizante. Así, los campesinos han debido atravesar procesos complejos de desplazamiento forzado, exilio, abandono, experiencias de pérdida, sufrimiento, muerte y humillación, entre otras.
En estas diversas relaciones han ido quedando marginados y estigmatizados por una historia-nación que los fue construyendo como sujetos anacrónicos e invisibles. El desdibujamiento del campesino también ha favorecido en la impronta de la nueva oralidad, lo que permite decir que, a su vez, se ha dado una invisibilización de la práctica musical campesina. La problemática entre música campesina en tanto cultura y el sujeto campesino en tanto sujeto subalterno hacen parte del proyecto desaparecedor de la modernidad que trae consigo el carácter violento original del proyecto nación. Muchas gracias.